que el Señor va a enviar a la tierra en los últimos días, va a enviar hambre. Pero dice la palabra de Dios que no va a ser hambre de pan, sino que en Amós capítulo 8 versículo 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hambre de oír la palabra. Y ustedes saben que después de acontecimientos espantosos, la gente quiere acercarse a Dios, busca a Dios, después de acontecimientos espantosos. En la tierra ha habido varios acontecimientos que han hecho hasta a veces cambiar el pensamiento de la gente, aún de intelectual, aún de gente que no está interesada en Dios, pero los acontecimientos cambian. En la historia se puede leer acerca del gran terremoto que hubo en Portugal hace más de 1500 años. Se calcula que en ese terremoto fue donde más seres humanos han muerto. Se calcula que hubo aproximadamente 1 millón de muertos. Y eso que en ese tiempo no había la tecnología para ver las consecuencias de desastres. Y la gente cambió. Con los ataques del 11 de septiembre, ahí en las torres, trajo cambios en muchos aspectos. Se calcula que en el mundo hay entre 1200 y 1300 religiones, de las cuales 250 son divisiones del cristianismo. ¿Cuántas? 250 religiones aproximadamente cristianas. Estamos hablando de religiones, no estamos hablando de iglesia, porque en Nueva York es muy común que alguien alquile un lugar, le ponga una cruz y ya es una iglesia. Pero, ¿qué significa religión? Religión viene del vocablo latino religar, volver a unir. ¿A unir a quién? Al hombre con Dios. Eso significa religión. Religar, volver a unir al hombre con Dios. Y hay miles y millones de personas en todo el mundo que buscan a Dios de una u otra manera, a su manera, lo que le han enseñado la tradición. En Latinoamérica, los españoles, ustedes saben que los españoles, Cristóbal Colón, un italiano, con otros italianos que no recibieron apoyo en Italia, pero sí de los reyes católicos de España, apoyo económico para venir a hacer la misión, a comprobar Cristóbal Colón y los otros de que el mundo era redondo y que iban a llegar a la India. Pero realmente llegaron fue a dónde? A este nuevo continente. Y toda Latinoamérica, ellos trajeron su aporte a Latinoamérica, trajeron la religión católica. Y aquí en este país, los que eran perseguidos en Inglaterra y en Irlanda, y muchos alemanes, la mayoría alemanes, trajeron acá a Norteamérica la religión protestante. Pero miles y millones de personas en el mundo, hay gente sincera que busca a Dios, va a las iglesias a buscar a Dios. Y el propósito de la religión es unir, religar, volver a unir al hombre con Dios. Pero ¿saben una cosa? A veces, cuando tratamos de unir dos cosas diferentes, a veces no es fácil. Si usted trata de unir el fuego con la gasolina, ¿qué va a pasar? Si trata de unir el aceite con el agua, ¿qué sucede? Mucho aceite le echan al arroz, me dice María Luisa a veces que le echo mucho aceite al arroz. Cuando lo estamos haciendo sube ahí el aceite, a mí me gusta que baje para que el pegado del arroz quede bien sabroso. Pero vemos que el aceite no se une. Y la religión es para unir al hombre con Dios.
pero son tan diferentes el hombre y Dios en carácter por culpa del pecado. O sea que unir a Dios con el hombre, al hombre con Dios no es fácil. Por lo tanto, hay dos alternativas porque son muy diferentes. El hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre y la naturaleza de Dios son diferentes. Se produce entonces un problema para unir a Dios, el hombre con Dios, y solo quedan dos alternativas. O cambia el hombre o cambia Dios. Como cuando se van a conciliar dos personas. No sé si usted ha ayudado a que dos personas que están disgustadas se concilien. Y es maravilloso ver personas que concilien. Y ese es un principio bíblico. Porque uno debe tratar de que la gente la vaya bien, que tener buenas relaciones. Pero a veces se rompen las relaciones, es triste, pero uno debe como cristiano tratar de que las relaciones se restablezcan y que todo el mundo tenga, si es posible, una relación amistosa, sincera, de amor, ¿verdad? Entonces a veces cuando uno está tratando que alguien se reconcilie con el uno, le dice al uno, mira, cede un poquito, y al otro, mira, cede un poquito, para que, ¿verdad? Para que puedan conciliar. Y cuando dos personas entienden, a veces hay personas muy diferentes, ¿sí? Y a veces usted ve dos personas bien unidas, pero muy diferentes, y se puede estar unido aunque sean diferentes. Personalmente pienso de que uno puede tener una bonita relación. ¿Sí? Cumplimos años de casado, María Luisa y yo. Y no porque esté aquí presente nada, pero yo creo que he tenido felicidad total. Pero ¿sabe una cosa? Somos muy diferentes. ¿Sí? Cuando estamos esperando algo, yo creo que va a pasar y María Luisa cree que no va a pasar. ¿Sí? Cuando hay una dificultad, algo, María Luisa le da temor confrontarla, yo voy muy rápido a esa confrontarla. Pero hermanos, y yo le doy gracias que es diferente, porque así puede haber un balance. ¿Sí? Cuando la esposa de uno, cuando son diferentes, como cuando hay una junta de iglesia y alguien no está de acuerdo con uno, qué maravilloso que alguien no piense como uno, para que pueda aportar. ¿Sí? O sea que cuando hay personas diferentes, puede haber una reconciliación, porque ellos van a ceder. Pero aquí en este caso es diferente. Unir a Dios con el hombre, y siendo diferentes, uno tiene que cambiar, o el uno o el otro. A través de la historia, la actitud de los seres humanos es de que Dios cambie. Y hay personas en el mundo y en todos los credos, hasta gente que llega y tiene sus dioses y adapta a su Dios a la persona, entonces ya está bien, porque tiene un Dios de su preferencia. ¿Sí? Y la mayoría de veces el ser humano espera conseguir un Dios que se adapte a él, adaptable. Pero dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 6, allí el Señor Jesús, el gran Jehová, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? Consumidos. O sea que Dios es tan misericordioso que ese pueblo Israel, porque Dios no cambia, ese pueblo no ha sido destruido porque sigue siendo misericordioso. Dios no cambia. ¿Saben una cosa? Que en el universo lo que se cambia es lo que podríamos decir, algo que no sirve, cambia. ¿Sí? Pero lo perfecto no se cambia. Una cosa que está bien, ¿cómo va a cambiar? Dios es perfecto. Dios no necesita ser corregido. Dios no dice, ay, yo creo que me equivoqué, voy a corregir esto. No. Dios es perfecto. Y por lo que Dios es perfecto, es bueno, Dios es inmutable. ¿Ustedes saben qué es algo inmutable? Algo que no cambia. La Biblia dice que Dios no cambia. Dios mismo dice que Él no cambia. A veces las cosas necesitan cambio porque no están funcionando bien.
Pero Dios no cambia, Él es inmutable. Recuerda esta palabra que casi no se usa excepto en ciencias. Inmutable. Mutable es algo que cambia. Por ejemplo, nosotros tenemos cada que llega la época de frío, por ahí en octubre, ¿qué hacen las personas? Se vacunan. ¿Por qué? Para el flu. ¿Y por qué para el flu? Porque el virus del flu, ¿qué vive haciendo? Mutándose. Mutable o mutarse significa cambiar. Dios es inmutable. Él no cambia. Para que haya una reconciliación entre Dios y el hombre, entre nosotros y Dios, nosotros tenemos que cambiar, porque Dios dice, Él no cambia. Algunos dicen, hay algunas personas que buscan a Dios y dice que son testigos de ese Dios inmutable. Dice, yo soy testigo de ese Dios, soy testigo de Jehová, dicen algunos, yo soy testigo de Jehová. Pero ¿quién es Jehová? En Juan capítulo 5, versículo 9, para nosotros ver quién es Jehová, dice Juan 5:39, dice allí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea que quieres ser testigo de Jehová, tienes que ser testigo de Jesús. Jesús es el gran Jehová. ¿A qué escritura se refiere aquí Jesús? Ya sabemos que al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y algunos dicen, oh sí, el Antiguo Testamento tiene las profecías mesaicas y Jesús es Mesías, y Jesús está diciendo aquí que las Escrituras dan testimonio de Él como Mesías. Bueno, en parte eso es cierto, como Mesías, pero también las Escrituras muestran que Jesús es Dios, que Jesús es aquel gran Jehová. Dice en el versículo 46, le dice Jesús en el mismo capítulo a los fariseos, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió que él. Y yo no creo que Moisés haya escrito, por lo menos la mayoría de cosas de Moisés no son mesiánicas, sino del gran Jehová. Jesús dijo, el gran yo soy, aquel que yo soy el que soy, así dice, yo soy el que soy, aquel lo tenéis frente a mí, al gran Jehová. Está diciendo Jesús en este versículo, porque eso es lo que escribió Moisés, del gran Jehová, del gran yo soy. Ese Jehová de los ejércitos que Moisés y otros escritores mencionaron. Jesús es el Jehová que Abraham conoció. Interesante. Jesús fue el gran Jehová que conoció a Abraham, porque por eso dice en Juan capítulo 8, si vamos al capítulo 8 del mismo libro, hay unas 2 páginas, en el versículo 56, Jesús les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham?, le preguntan. Y Jesús le responde en el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así le dice Jesús. Antes que Abraham fuese. Ese gran Jehová no cambia, como muchos piensan. Y el no entender esto o aceptarlo es lo que lleva a muchos a confusión y a la existencia de muchos credos, digamos, y mucha gente se desanima. Hay gente que dice, yo no voy a ninguna iglesia, ya estoy, es que tantas y todas dicen que tienen la verdad, aunque contradigan, dicen eso. Hay gente que se desanima, pero la Biblia nos da luz, ¿verdad?, en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, el Señor hizo ciertas advertencias con respecto al conocimiento de Él. En Deuteronomio,
Por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Dice el Señor, en cuanto a su palabra, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea que nosotros no debemos de agregarle a la Biblia, por supuesto que tampoco quitarle. Y eso es lo que la palabra de Dios dice: no hay que quitarle, no hay que agregarle. Y en Deuteronomios capítulo 12, versículo 32, dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mande, y no añadirás a ello, ni a ello quitaréis. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. Voy a hacer algunas preguntas, ustedes las pueden contestar en su mente y yo las contesto acá, ya que es un sermón. ¿Ha perdido poder Dios desde la antigüedad? ¿Ha perdido Dios poder? Yo estoy seguro que ustedes van a decir que no, porque Dios no cambia. ¿Ha cambiado Dios su carácter? Tampoco. ¿Ha cambiado Dios su ley? Tampoco. ¿Ha cambiado Dios la verdad? Tampoco. Dios no cambia. Servimos al mismo Dios creador del Génesis. Qué maravilloso, ¿verdad? Al mismo Dios del Génesis. Amén. El que no enseñe la verdad tal como la Biblia lo presenta, no actúa de parte de Dios y no pertenece al remanente. Alguien me decía a mí: bueno, pastor, usted dice que Dios no cambia, ¿por qué no hace milagros? Porque, bueno, Dios no cambia, pero Dios tiene una manera de actuar de acuerdo a la época y a las circunstancias, de manifestarse. Una señora decía: ay, qué bueno cuando empiezan a haber milagros. Y me preguntaba: ¿a usted le gustaría que tuviéramos poder y curáramos enfermos y levantáramos muertos, hiciéramos todo eso que hacían los discípulos? ¿Usted le gustaría eso? Yo diría que sería bueno, pero a mí no me gustaría. Porque se crearía una gran confusión. Porque en la época de Jesús, la señal para ver si alguien estaba en lo correcto, porque todo el mundo tenía la verdad, recuerden, con los judíos era el mismo pueblo de Dios. Todos aceptaban que el pueblo judío era el pueblo de Dios. Entonces, todos dicen: somos el pueblo de Dios y no hay otro credo. No hay otra iglesia. Aquí el problema es saber quién tiene a Dios. Entonces había manifestación de poder, ¿verdad? Hoy en día, todo el mundo predica a todas las iglesias que hay un solo Dios verdadero. Entonces ahora la prueba no es quién tiene a Dios, la prueba es quién tiene las Escrituras, quién practica la verdad de las Escrituras. Entonces hoy es a la ley y al testimonio, hoy no es por los milagros, ¿verdad? El pueblo que tiene una verdadera religión, que se une a Dios, que se religa a Dios, no podría falsificar la verdad. Por ejemplo, unos padres no pueden decir: bueno, ya tenemos aquí el niño, pero vamos a economizar porque la vida está muy cara. Vamos a echarle un poquitico de leche al tetero o a la tetera y el resto le vamos a echar agua. Y así economizamos. ¿Qué pasaría con ese niño? Iría a estar como desnutrido, porque esa leche está como adulterada. Y la Biblia dice que deseemos la leche espiritual, ¿cómo? No adulterada, pura. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Allí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice Pablo, le escribe a los corintios. Ustedes saben que los corintios, Pablo estaba en la cárcel, le llegaron muchas noticias de los corintios, entonces le escribe primero una carta y después otra a ellos. Y les dice: porque no somos como muchos
que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios. Delante de Dios hablamos ¿en quién? En Cristo. O sea que el apóstol Pablo mismo dice que en esa época había problemas, porque ya empezaron a falsificar la palabra de Dios. Y dice, tuercen. El apóstol Pedro dice, no habla de falsificar, él lo que dice es que tuercen, los clasifica entre los que tuercen la verdad. Y Pablo los clasifica en Pedro los clasifica en dos grupos en su epístola. Dice que el problema de la enseñanza de las Escrituras es por dos grupos. Dice Pedro, indoctos e inconstantes. Y dice Pedro que los indoctos son los que no son estudiosos de la verdad, algunos, y otros ignoran la verdad porque no leen ni analizan el contexto. Por eso Pedro los llama indoctos. Y el otro grupo para él son inconstantes, personas que no son constantes con la devoción a Dios. O sea que Pedro advierte de estos dos grupos, y lo dice de la siguiente manera en 2 de Pedro 3:14. Dice Pedro, en 2 de Pedro 3, 14 y 16, dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, aquí está hablando Pedro de Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos, refiriéndose a lo que la actitud de los indoctos hacia las epístolas de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Su propia perdición. En otras palabras, Pedro dice, las epístolas de mi hermano Pablo son un poco difíciles, y los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Las tuercen. Y dice también otras escrituras de otra parte de la Biblia. O sea que el mismo Pablo advierte que no solo algunos no leen las escrituras, sino que algunos estudiosos de ellas, a ellos Satanás indirecta o directamente los engaña para que tuerzan la verdad. Está diciendo ahí. Yo, hermanos, me quedo pasmado por lo que dice Pablo a los Gálatas. Les dice Pablo allí en Gálatas 16, Gálatas 1:6, les dice que estoy maravillado de que tan pronto, entonces decir, hace poco estuve en Galicia, les enseñé la palabra, y ya estoy admirado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó a la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, dice Pablo, y aclara, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo dice, aunque hasta yo mismo, si les predico otra cosa diferente de lo que ya le anunciamos, yo soy anatema, o un ángel. Si a un ángel os aparece, un ángel de luz aparece y les dice, hermanos, un ejemplo, ahora el día de reposo es el martes, y es un ángel que lo está diciendo. Dice la Biblia, si es diferente una enseñanza de nosotros o de un ángel, no la aceptéis, es anatema. Hermano, y eso es lo que verdaderamente ocurrió en la Escritura en un caso. Ustedes recuerdan que Salomón, Dios le dijo, te voy a quitar mucha parte del reino porque has sido infiel. Y el Señor dijo a Salomón, por amor a David, solo voy a permitir que su hijo gobierne en 2 tribus. El resto de las otras 10 tribus se las voy a dar a otro. Entonces el Señor eligió a un hombre llamado Joroboam.
Y cuando Salomón se entera de que Jorobán era el próximo que iba a ser rey cuando él muriera, Salomón mandó a perseguirlo y Jorobán huyó a Egipto. Y ya se quedó Jorobán en Egipto. Y cuando Salomón muere, Jorobán regresa. Ya murió el rey. Casi siempre cuando un rey dictaba un decreto de matar a alguien y moría, ya ese decreto no tenía valor. Jorobán regresa. Y como Jorobán es líder, los príncipes, los dirigentes de todas esas tribus vienen a Jorobán y le dicen, bueno, hablemos ahora con el hijo de Salomón. Nos cobraba muchos impuestos. Los impuestos que Salomón puso eran bien altos al pueblo. Por eso tenía mucho lujo. Habla con Roboán para ver si nos baja los impuestos, si nos ayuda. Entonces vino Jorobán con los príncipes y hablaron con Roboán y dijeron, mira, tu padre nos tenía un yugo fuerte de impuestos. Nos cobraba demasiados impuestos, le teníamos que dar mucho dinero. Bájanos la carga para poder subsistir, le dije Jorobán, y los otros le dijeron a Roboán. Y Roboán, alguien se le acercó y dijo, diles que los a pensar. Sus consejeros, diles que los a pensar. Envíalos de regreso. Regresen a sus lugares y vengan por la respuesta tal día. Entonces Jorobán se reunió con los consejeros, muchos de ellos consejeros de su padre, y dijo, ¿qué hago? Y ellos tienen razón, bájale los impuestos. Tu padre les puso una carga muy fuerte a ellos, bájaselos. Entonces él dijo, bueno, este es el consejo que me dan los ancianos, la gente de edad. Vamos a ver qué piensan mis amigos, los que se criaron conmigo, los otros jóvenes, y los llama. ¿Qué opinan, muchachos? Que baje los impuestos. Y ya hablé con unos consejeros y me han dicho que sí, que les baje. ¿Ustedes qué opinan? Y yo, no, súbeselos antes. Diles que tus impuestos van a ser tan altos que la espalda de tu padre, el lomo de tu padre es del tamaño del dedo de tu pie. Diles así. Entonces cuando vinieron todos, él les dijo, siguió el consejo de los jóvenes y no de los adultos, y le dijo, miren, yo les voy a poner un yugo más fuerte que mi padre. El lomo de mi padre es como el dedo mío, un dedo de mi pie. Y entonces todos se fueron y decidieron separarse. Israel se dividió y Roboán solo quedó gobernando sobre Jerusalén, la tribu de Judá y los benjaminitas y Benjamín, que están ahí, vamos a decir 2 tribus. Y todo el resto eligieron a Jorobán como rey. Y Dios lo había dicho, era la voluntad de Dios. Pero ahora hay un gran problema para Israel, para Jorobán, que el templo donde estaba la presencia de Dios en el arca estaba en Jerusalén. Entonces Jorobán gobernó sobre las 10 tribus del norte y eligieron como capital a Samaria, capital de Israel, y Judá, el reino de Judá, la capital, Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces vinieron unos asesores donde Jorobán y le dijeron, mira Jorobán, Roboán va a tratar de conquistar el corazón de todo Israel. Cada que ellos vayan al templo, a él los va a saludar y los va a abrazar. Cuando lleguen a Jerusalén, la gente se va a ir otra vez tras Roboán. Y Jorobán, en lugar de confiar en Dios, que es el poder de Dios que va a mantener su reino, dijo, pues hagamos una cosa. Hizo un altar. Dijo, no es en Jerusalén que hay que adorar, sino acá. Hizo un altar. ¿Sí? Consiguió a uno de Dan, de los danitas, de la tribu de Dan, que expertos en hacer cosas de metal, y pusieron allí un altar y dijeron, acá donde se va a adorar, y empezaron a hacer todo diferente, y eligió hasta sacerdotes que no eran de ascendencia de los levitas, y empezó el pecado. Entonces Dios dijo, voy a enviar un profeta que les diga que regresen al Dios verdadero. Entonces Dios le dijo a un profeta, ve y háblale a Roboán. Pero te dio una advertencia, le dijo al profeta, no te regreses por el mismo camino, ni aceptes comer en ninguna casa. Si alguien te invita a comer, dile que no puedes comer allí, ni que puedes devolverte por el mismo camino. Entonces el profeta se fue a amonestar a Jorobán, y estaba ahí junto al altar. Y cuando le dijo, mira, ustedes están pecando, ¿por qué no van a adorar a Jerusalén? Entonces Jorobán dijo, préndanlo. Y cuando dijo préndanlo, la mano de Jorobán se quedó tiesa. Y él se arrepintió. Ay, ora para que mi mano se mejore. Y el profeta oró, y la mano de Jorobán
Se normalizó. Y dijo Roboam, vamos, ven a comer. Dijo, no, el Señor me dijo que no comiera con nadie, ni que me regrese por el mismo camino. Y se fue. Y cuando se va el profeta, viene otro profeta y le dice, ven a casa, ven a comer conmigo. Dijo, no, el Señor me dijo que no me regrese por el mismo camino, ni que coma con nadie. Le dijo, pero ¿sabes una cosa? Un ángel se me apareció. Y ese ángel que se me apareció me dijo que podías regresarte por el mismo camino y que puedes venir a comer conmigo. Entonces, ¿qué hizo el profeta? El profeta se regresó por el mismo camino, desobedeciendo a Dios, y aceptó venir a comer con desobedeciendo a Dios, porque el otro había dicho, que ¿quién le había dicho a él? Que un ángel había enviado una contraorden. Lástima que ese profeta no había visto los escritos de Pablo. El consejo de Pablo es que aún un ángel que nos aparezca y nos diga algo diferente a la Biblia, no le creamos, porque no viene de Dios, porque Dios no cambia. ¿Sí? Si alguien viene y trae un evangelio, trae algo de la Biblia diferente, aunque sea un ángel y sea diferente, ese ángel no es de Dios, porque Dios no cambia. Y allí es el penúltimo versículo, vamos a terminar, que está en Primera de Reyes 13. Ustedes pueden leer la historia en su casa, Primera de Reyes capítulo 13. Y allí está en el versículo 18, dice que el otro le invitó, entonces le dijo, ven y come pan conmigo a casa, y come pan. Mas él respondió, Primera de Reyes 13, 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque la palabra de Dios me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiendo, le dice aquí, o sea, era como una prueba, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, dice, entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver, o sea, el que le hizo venir, y clamó el varón de Dios diciendo, que había venido a Jehová diciéndole, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios te ha prescrito sin que no volviese ni comiese por el mismo camino, ni bebieses agua en este lugar. Jehová te ha dicho que no comieses pan, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces, cuando terminó de comer este profeta desobediente, que porque un ángel le habló a otro algo diferente a lo de Dios, regresó, dice el versículo 24, y yéndose lo topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el campo, y el asno junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. O sea que esto muestra la Biblia que el león no lo mató para comérselo, sino que era directamente un castigo, una consecuencia por haber desobedecido a Dios. Aún un ángel que aparezca contradiciendo las cosas de Dios, no hay que hacerle caso. Eso es lo que dice la Biblia y lo que muestra esta palabra. Juan vio el ángel. En Apocalipsis dice que vio volar un ángel que tenía el evangelio eterno. Dios es eterno. Dios no cambia. La verdad de Dios no cambia. Podrán haber muchas creencias, lo que sea, pero la verdad de Dios es una sola. Amén. Y es irreemplazable, porque Dios no cambia. Un día nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, izando la bandera de Cristo sobre las ruinas del enemigo. Amén. La bandera del gran Jehová que no cambia. Y voy a terminar leyendo en Miqueas capítulo 4. Precisamente este tema lo he titulado Dios inmutable, verdad inmutable. Dios no cambia
y su verdad no cambia. En Miqueas capítulo 4, versículo 5 dice, esta es la promesa que nosotros debemos de hacer ante Dios. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amén. Qué maravilloso. Amén. Y qué gran promesa le da Dios. Amén. El mismo Dios vive, poderoso con su pueblo y fiel a sus promesas. Amén. Y para terminar, yo quiero recordarles que Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Abraham murió. Y Dios le prometió que iba a bendecir ese pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham. Y Dios hubiera podido decir, ya Abraham no se murió, ya se murió, no tiene que reclamarme a mí. Pero Dios fue fiel a las promesas, porque Dios cumple, Amén. porque Dios es inmutable. Y si nosotros confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Cristo viene por segunda vez. Amén. Y que el Señor va a establecer un reino donde ya no habrá más ni llanto, ni lágrimas, ni dolor. Gloria Y a nosotros podemos ser parte de ese reino, Amén. entregándonos a Jesús y recordando que su verdad es inmutable, no cambia y es perfecta. Que Dios le bendiga. Amén.